Hermanos queridos, en la Biblia hay una historia muy interesante, muy linda, que nos hace entender que no es con nuestra fuerza que vamos a vencer. El cristiano, porque justamente es un hijo de Dios, va a tener muchos desafíos. Va a ser incomprendido, porque en el mundo no entienden este mover de Dios. Muchas veces a los cristianos nos catalogan como personas sin cultura, sin intelectualidad, pero eso está cambiando, porque ahora la gente más inteligente, los científicos y todo ello, ahora muchos son cristianos. Y entre esos están gente que han resaltado, científicos, que recién está saliendo a luz, que eran cristianos. Amados hermanos, hay mucha oposición en el mundo hacia Cristo, porque sabemos que en este mundo reina el príncipe de las tinieblas. Él es el que reina. Pero siempre tú que busques a Dios, va a haber oposición. Va a haber oposición, va a haber luchas, va a haber muchas veces batallas tremendas. Dice que en Israel, allí en la nación de Israel, antes del Nuevo Testamento, estaban totalmente derrotados los de Israel. Estaban agredidos y invadidos por los madianitas y otro pueblo más que hacían lo que querían. Ellos eran paganos, no creían en Dios. Pero Dios les entregó a estas personas, los entregó al pueblo de Israel. Pero dice que por unos cuantos que oraban, siempre hay gente que ora, clama a Dios. Va un profeta y empieza a hablar que iba a haber esperanza para Israel. Y entonces un día el ángel de Jehová se aparece a Gedeón. Muchos han escuchado hablar de Gedeón, la historia de Gedeón. Vamos a la palabra primero, por favor. Salmo 33. Primero veamos en este salmo qué es lo que nos dice la palabra. Salmo 33, versículo 16. Y dice lo siguiente: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. No es con nuestras fuerzas, hermanos. Y como les decía, en el capítulo 6 de Jueces estaba este muchacho, Gedeón, de una familia humilde. Y ese momento las familias humildes eran todavía más pobres, porque no tenían alimentos. Los madianitas, los enemigos de Israel, hacían lo que querían, los asaltaban, les robaban sus cosechas, les robaban sus animales. Dios permitía todo esto a los enemigos de Israel. Ahora vas a entender por qué. Y Gedeón, este muchacho, estaba ese día sacudiendo todos los granos que había cosechado para ocultarlos. Ellos los ocultaban en cuevas, en las montañas, en lugares escondidos, para que los madianitas no se los quiten. Estaba sacudiendo él el grano, estaba ahí, y de pronto se aparece el ángel de Jehová a Gedeón. Y quiero que ustedes sepan que en el Antiguo Testamento, cuando dice el ángel de Jehová, se refiere a Jesús no manifestado aún, estando en el Antiguo Testamento, a Dios mismo.
Dios mismo. Y vamos al capítulo 16, entonces, de Jueces, 6. Estaba Gedeón muy desalentado, como muchos cristianos que a veces dicen, pero ¿por qué pasa esto? Desalentados, desanimados, luchados, ¿no? Esto me está pasando, ¿qué está sucediendo? Estaba así. Entonces dice, vamos a leer desde el verso 11 en Jueces 6. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisierita y su hijo Gedeón. Estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Miren cómo estaba, desmoralizado estaba Gedeón. Estaba totalmente desalentado, porque veía que a sus compañeros, a sus compatriotas, a su país, no respetaban. Entraban cuando querían, se robaban los animales, se les robaban todos los granos. Tenían hambre, tenían pobreza, tenían destrucción. Él estaba lleno de desánimo, estaba entristecido, desalentado, inseguro, temeroso. Y en medio de todo eso, amados hermanos, Gedeón estaba siendo afectado en su identidad como hijo de Dios. Porque él estaba empezando a pensar y decía, pero ¿cómo? El ángel de Jehová está aquí. Pero, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué estamos pasando esta situación? Estaba muy triste. Entonces, ¿qué le dice Dios? ¿Acaso Dios le dice, tú estás abatido, estás cansado? No, le dice, Gedeón, hombre esforzado y valiente. La identidad que Gedeón tenía en Dios se estaba evaporando, se estaba perdiendo por todo lo que estaba pasando. Estaba siendo muy afectado Gedeón. Y saben, hermanitos, eso pasa con muchos cristianos, que porque están tan luchados, están tan atacados de una u otra forma, en la familia, en las finanzas y en muchas cosas, creen que ya se desconectaron, se desligaron de Dios, que ya Dios ya está lejos, que ya no los ama. Al contrario, amados hermanos, yo quiero resaltar en esta narración tan hermosa. Esto medité ayer y realmente, ¿qué le dice Dios? ¿Qué le dice cuando Él le hace estas preguntas? Las preguntas que nosotros también nos hacemos. ¿Por qué nos ha venido esto a pasar? ¿Por qué estamos pasando esto? ¿Acaso Dios no nos ha salvado, nos ha sacado de Egipto para hacer maravillas? ¿Acaso Dios no nos sacó del mundo para completar, hacer su voluntad en nuestras vidas? Dios nos ha desamparado, dijo. Dios me ha desamparado. Y finalmente dijo, nos ha entregado en manos de nuestros enemigos. Pero ¿qué le dice Dios? Miren ustedes,
Dios lo mira fijamente. Y en el versículo 14, solo le dice lo siguiente: mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Queridos hermanos, cuando tenemos tantas pruebas encima o circunstancias adversas, perdemos nuestra identidad y nos sentimos miserables, nos sentimos lo peor, nos sentimos que hemos fracasado, nos sentimos mal. Así se sentía Gedeón. Pero aquí Dios viene a tallar y le dice, ve con esta tu fuerza. Dios pasa por alto lo que había hablado o había pensado Gedeón. Y realmente el concepto que tiene de ti es muy alto. No te puedes imaginar cuán importante eres para Dios. Por eso yo quiero asegurarte algo. Dice aquí que Gedeón, cuando escuchó esas palabras que le dijo, ve con esta fuerza. Si él no tenía fuerzas, si él estaba, según él, derrumbado, pero Dios veía en él una fuerza. Dios veía en él un recurso que Gedeón no se había percatado. Ve con esta tu fuerza, que yo venceré a Israel a través tuyo. ¿Acaso yo no te estoy enviando? Y quiero decirte algo, hermanito. El concepto de Dios hacia ti no va a ser cambiado nunca. ¿Me están oyendo? El concepto que Dios tiene de ti nunca va a cambiar. Él siempre te va a ver como ese hombre y esa mujer maravilloso. Aunque tú te veas a ti desfigurado, mal, porque has fallado, pero Dios siempre te va a ver a ti hermoso, te va a ver maravilloso. Él es tu Padre, nunca te va a desvalorizar. Dios el Padre siempre te va a tomar un valor increíble. Y eso, ahí es donde trabaja el enemigo. Trata de quitar la identidad, porque tal vez caíste en la angustia, en la desesperación, en el pecado, y piensas que Dios te ve así. No, Dios te ve hermoso. Dios te ve lleno de los recursos que Él ha depositado en tu vida. Amén. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Mirar a Dios y no mirar los problemas que estás pasando. Pero hay algo muy importante que Dios le dijo y le dio instrucciones precisas a Gedeón. Le dijo: Gedeón, tú vas a vencer a Israel. A través tuyo yo voy a vencer junto contigo a los madianitas. Pero haz algo, le dijo. Anda a tu casa y saca a esos ídolos de Baal que le pertenecen a tu padre. Saca esa imagen de Acera. Acera era una diosa que él tenía, y llévalos y quémalo, deshazte de ello. Primero le dio esa instrucción. Gedeón dijo: pero ¿cómo yo lo voy a hacer? Eso es de mi padre. Como diciendo: mi padre me va a matar, eso es lo más valioso que él tiene. Pero Dios le dijo: anda y sácalo y destrúyelo. Y Gedeón después dijo: pero si yo soy el menor de mi casa y somos la familia más pobre. Dios no le dio importancia, porque Dios lo veía.
a Gedeón como un hombre valiente, y ese era todo. Dios lo había hecho valiente. Pero las circunstancias estaban afectando a Gedeón y lo estaban haciendo retroceder. Pero Gedeón tenía un poco de fe y eso le ayudó mucho. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer para obrar en ti? Hay ídolos en tu vida que te están deteniendo. Ídolos que pueden ser hasta tu propia familia. Si tu familia es tu ídolo, si tus hijos son tus ídolos, tu esposo o tu esposa, o es tal vez tu fútbol, tu trabajo, lo que sea tu ídolo, está impidiendo que tú obedezcas a Dios. Está impidiendo que tú le hagas caso a Dios. Dios escogió al menor de los hijos de este hombre Abieserita, como mencionamos cuando leímos. Era el menor, pero ha debido haber algo especial en él. ¿Por qué? Porque estamos viendo, queridos hermanos, estamos viendo. Voy a pedir que todos estén atentos, también los de la puerta. Estamos viendo algo muy importante. ¿Qué te está pidiendo Dios en este momento? ¿Cuál es el ídolo que no siempre va a ser de yeso? ¿Qué es lo que te está atajando a ti de entregarte absolutamente a Dios y obedecerlo? ¿Cuál es ese impedimento que te impide a ti buscar a Dios de corazón? Mi hermano, destruye los ídolos. A veces es las costumbres que traemos de nuestra familia, esas costumbres insanas que están en contra de la palabra de Dios. Dios te manda y te dice, destruye todo eso. Yo voy a vencer a tus enemigos. Yo voy a vencer a quienes se oponen a que tú puedas avanzar y que tu familia crezca y que tu familia prospere. Pero tú tienes que destruir la idolatría. La idolatría es lo que impide que escuchemos a Dios. Hay mucha gente que adora su trabajo, adora y tiene amor por el dinero. Tiene amor por el dinero y eso no lo deja avanzar. Lo ha estancado en su vida espiritual y en su vida en todo aspecto. La gente codiciosa es gente egoísta. Es gente que solo piensa en lo que a ellos van a sacar una tajada y no piensan, no tienen esa capacidad de pensar, esto honra a Dios y esto no le agrada a Dios y yo lo dejo en las manos de Dios. Yo quiero decirte que Gedeón, a pesar de su tremenda debilidad, inseguridad y sus temores, decidió creerle a Dios y él se lanzó. Y quiero enfatizar algo. No solo Dios conoce todo el potencial y tiene un concepto claro de ti, también el enemigo sabe que tú eres muy importante y tiene de ti un tremendo temor de ti. Por eso le conviene tenerte siempre ahí arrumado en una esquina, ahí estático, con el miedo, con el temor. ¿Saben por qué? Miren, Gedeón decide obedecer a Dios. Y entonces Gedeón reúne, Dios le dio esa autoridad a Gedeón y Gedeón le creyó a Dios. Entonces él reúne un ejército de 32,000 hombres. ¿Saben cuántos eran los madianitas?
El ejército enemigo era un ejército muchísimo más grande, tal vez 5 veces más grande, 150,000 personas, hombres que luchaban, o 135,000 contra 32,000. Gedeón iba con esos 32,000 a pelear. Ustedes pueden leer el relato. ¿Y saben qué le dijo Dios? Es mucha gente. No vas a llevar a 32,000. No necesitas tanto. ¿Sabes con cuánto fue? Con 300. Con 300 hombres. Porque en toda victoria que tenemos, no somos nosotros los que vencemos, es Dios. Y Dios va a ver en ti esa victoria. Porque no tenemos que ser tan hábiles, tan inteligentes y tan Dios aborrece a los que tienen una autosuficiencia. Por favor, hermanos, dice que Dios aborrece a los autosuficientes que quieren hacer todo por su cuenta, pensando con su cabeza, midiendo todo, calculando todo. No, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que hacer nuestra parte lo mejor que podamos y dejar a un lado toda idolatría, obedeciendo a Dios en todas las estrategias que Él te muestre en tu casa, en tu negocio, en tu familia, especialmente tu familia. Y así lo hizo. Gedeón, al pie de la letra, se fue con 300 hombres. Y sabes, en el capítulo 7 nos narra la historia bíblica que Gedeón había ido a espiar al ejército enemigo en la noche y escuchó una conversación y se dio cuenta de que Dios estaba obrando. Parecía que nada pasaba, parecía que los enemigos eran como langostas, todo lleno de enemigos. Imagínense, de soldados bien armados, 135,000 contra 300. Y aquí en el versículo 13 vamos a leer, capítulo 7, dice, cuando llegó Gedeón, estaba yendo a espiar, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Miren cómo Dios permitió que él escuche esto. Diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón. Los enemigos tenían temor de Gedeón. Estaban temerosos. No es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró a Dios y dijo, Dios, eres admirable. Y vuelto al campamento de Israel, les dijo, ya con toda seguridad, levántense, vamos, que Dios ha entregado a los enemigos en nuestras manos. Amén. El enemigo, por eso te digo, te teme a ti. Te teme a ti porque tú y Dios son la mayoría. Porque tú y Dios son la mayoría. Mientras tú estés con Dios y Dios contigo, nadie te va a dañar. Pero tú tienes que estar obedeciendo y quitando la idolatría de tu vida. Y quiero que entiendas esto, amado hermano, porque Dios está obrando en tu casa. Tal vez tú no te das cuenta, pero si tú estás siendo obediente, si tú estás poniendo a Dios en el primer lugar, alejándote de toda idolatría, de todo aquello que que quiere distraer tu vida, quiero decirte
porque Dios pelea por ti. Y aunque veas las circunstancias más difíciles, aunque veas lo más doloroso, aunque tú veas lo que veas, ahí Dios está contigo. Y Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria. Amén. Por eso no hay batalla que tú no puedas ganar. Amén. Amén. Nunca te olvides. Nunca te olvides de esto. Las batallas que Dios nos vaya a guiar siempre van a ser milagrosas. Y ahí vamos a ver la mano de Dios. Ahí, precisamente ahí, donde hay flaqueza, hay debilidad, donde tal vez hay una serie de faltantes, es donde Dios se va a glorificar. Amén. Y quiero decirte que Dios le dio una estrategia a Gedeón. Y le dijo: tú y todos tus soldados, escuchen bien, le dijo esto: tomen una antorcha, tomen una trompeta, los 300, y tomen ustedes, al final van a dar un grito. ¿Qué significa? 3 cosas le dijo. Ni siquiera les dijo afilen sus espadas, tomen las mejores ametralladoras, ¿no? Agarren las más tremendas armas. No, eran cosas así, porque esto representa algo espiritualmente. La antorcha es la luz. Cuando tú estás con la luz de Dios, cuando te ilumina la presencia de Dios, la palabra de Dios, ¿quién te va a detener? Si la palabra de Dios va delante de ti y tú estás obedeciendo la palabra, nada va a ser imposible. Amén. Segundo, muy importante, la trompeta. Y la trompeta en la Biblia es la voz profética. Cuando hay voz profética en el pueblo de Dios, hay dirección. Y Dios dio una dirección a Gedeón. Tú necesitas una dirección de Dios. Tú solo no puedes tomar decisiones. Tú tienes que buscar en la palabra de Dios y en la palabra profética. Por eso es tan importante escuchar a Dios y escuchar a los profetas que Dios envía. Amén. Y tercero, dice que ellos gritaron. ¿Y qué significa esto? La victoria anticipada. Gritaron porque ya ellos habían tomado victoria. 300 hombres pudieron hacer huir a 135,000, solo con esas antorchas, esas trompetas y gritando. ¿No les parece increíble? Ese es un milagro de Dios. Amén. Tú vas a vencer. Y vas a vencer con la estrategia de Dios, no como el mundo te manda que venzas. No con dinero, no con la vara, los recursos humanos, no. Sé obediente y Dios te da la victoria. Ponte de pie. Pero quiero decirte, así puesto de pie, este pasaje que muchos tal vez lo saben de memoria, en Zacarías 4:6, y todos lo hemos escuchado y lo sabemos. No es con fuerza, no es con ejército, ni con tu espíritu. Perdón, es con tu espíritu. Y miren esta versión ampliada lo que dice: no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso. Si tú estás andando con el Espíritu Santo, si tú estás andando y el Espíritu Santo anda contigo, es porque estás obedeciendo y porque Él va a vencer, no tú, no tu intelecto, no lo que tú piensas. Dios está obrando en tu vida, déjalo obrar,
pero confía en Él con todas tus fuerzas. No es con la fuerza del caballo ni la capacidad que tengas, es Dios obrando a través tuyo. Y tus enemigos te verán a ti y dirán: uy, él es cristiano, cuidado, porque si tú lo tocas, Dios nos va a castigar. Así es. Hay gente que le teme a Dios, aunque sea mirándonos, son enemigos, pero tienen terror a Dios. Escucha bien, hermano. Esta tarde yo quiero que me escuches bien. Tienes que entregarle a Dios esos ídolos. Programa producido por Compasión, el canal de la familia.